¿Y cuál es la consecuencia inmediata de este documento cuando este documento llegue a la Corte propiamente dicha? Pueden deslegitimar al gobierno peruano. ¿De qué Declararlo manera? ilegítimo, o sea, que es un Declarar gobierno ilegítimo al gobierno peruano. Dina entre las cuerdas. Durante una entrevista, Daniela Bogatás aseguró que tras la publicación del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los congresistas en actividad podrían ser acusados por complicidad en la comisión de los delitos, lo que es penado por ley. Esto porque los parásitos del Congreso no están actuando de acuerdo a la Constitución desde hace rato, lo que ya debió haber sido denunciado por la fujifiscal Patricia Benavides con el apoyo de la usurpadora Dina Boluarte y su gabinete de la muerte liderado por su premier, el carnicero Alberto Otárola, pero que no han hecho porque al parecer están empeñados en encubrir a los responsables de los asesinatos que se cometieron en nuestro país durante las marchas en contra de esta dictadura. Y es que a pesar de que Dina la asesina asegura que las investigaciones están en marcha, se han violado los protocolos de quitarle los casos a las fiscalías de provincias para traerlos a las de Lima. Esto, sumados a las negativas de seguir con las recomendaciones que ya dieron, podría provocar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos termine deslegitimando al gobierno peruano, dejándolo en la nada. El excongresista Víctor Andrés García Belaúnde. Gracias también por acompañarnos en una noche en la que no habíamos previsto tocar el tema de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero que evidentemente y a la luz de lo que se ha conocido ya deberíamos abordar con ustedes en principio. ¿Cuál es su lectura sobre esto? Bueno, yo creo que aquí hay un actor que por el momento está pasando casi desapercibido, y es el caso de los congresistas. ¿En qué sentido, En el sentido de que la complicidad en la comisión de delitos ahora sí es penada a los congresistas en actividad. No Pero olvidemos, ¿cómo explicamos eso en el marco del es informe? el caso preciso del presidente Fujimori. Es un hecho mediato donde ellos están protegiendo a personas que han eventualmente cometido actos delictivos como crímenes de guerra, o llámalos como lo quieran llamar, masacres o genocidio, como le llamó la fiscal de la Nación. El Congreso de la República no está actuando de acuerdo a las funciones que le manda la Constitución. Y eso debería señalarlo la fiscal de la Nación y debería de acusarlo conjuntamente con Dina Boluarte, con Alberto Otárola y con los ministros de Defensa y del Interior. Ese es un aspecto que, en mi opinión, daña a la sociedad, porque al fin y al cabo se supone que ese conjunto de congresistas son los representantes de la sociedad. Y ellos están diciendo a la sociedad que son cómplices de estos actos criminales. Pero al margen del Congreso y de la participación que haya tenido, el manejo de la protesta corrió por cuenta del Ejecutivo. ¿Y cómo afecta? La pregunta es, porque claro, dirán, no es vinculante, esa va a ser la respuesta del gobierno, ¿no? Es más, me parece que el propio señor Otárola en algún momento dijo que acatarían las recomendaciones. No puede hacer otra cosa mientras nosotros seamos integrantes, hayamos firmado finalmente nuestra incorporación a esta organización. Pero hay una afectación a la imagen del país, ¿o no? Por supuesto que sí. Claro, no es vinculante, es cierto. No es vinculante, pero ¿cuál es el impacto? Pero el impacto es muy negativo, ¿no? ¿Por qué muy negativo y no solo Porque, negativo o, digamos, irrelevante? Porque como podrían confirma decir un poco, algunos? confirma lo que ya se venía a venir. Es cierto lo que dice Daniel, que el Congreso, que es el contrapeso en el Estado, no ha funcionado, no ha fiscalizado, no ha pedido la renuncia, no ha censurado a ningún ministro, y por otro lado, el gobierno, que tampoco les ha llamado la atención, y los ha puesto de lado, no los ha echado del gabinete, porque acá hay una responsabilidad política del gobierno, que es el primer ministro y los ministros de los sectores. Defensa e interior, en el momento en que se produjeron las protestas. Estamos hablando a partir de diciembre, enero. Si tú los dejas ahí y les das mayores poderes y los ratificas, y con un Congreso que los aplaude, entonces evidentemente hay una complicidad y ya una falta de interés en asumir responsabilidades. ¿De quién era la responsabilidad política y qué cambios se debieron hacer? Y si estos cambios hubieran evitado que este informe fuera tan duro con el gobierno peruano. Definitivamente la renuncia de Alberto Otárola y de los posteriores ministros de Defensa y del Interior. Así ellos reconocen su responsabilidad política y ya por lo menos están dando muestras de que están respetando, o sea,
han cometido un error, es una responsabilidad política, no digo que soy responsable penal, políticamente soy responsable y por lo tanto doy un paso al costado, pero ni siquiera eso. Si hubieran hecho eso, y ya dejas tú para las investigaciones a quienes sean los causantes, si son terceros, si son miembros de las Fuerzas Armadas, o sean quien sea. Pero ya las investigaciones que se lleven adelante en una forma neutral, sin interferencia, sin nada. Pero tú mantienes el control de la PCM, mantienes el control del nombramiento del gabinete, haces complicidad con el Congreso de la República y después te cae este golpe, que es un golpe que puede tener consecuencias, creo yo, más allá de las que el gobierno se imagina. Por ejemplo, eso es lo que yo quisiera que nos expliquen. ¿Qué consecuencias puede tener un informe de esta naturaleza más allá de la imagen? La respuesta del gobierno, una de las respuestas, ha sido contratar precisamente a una agencia especializada en el manejo, ¿no? Aquí tenemos algunos documentos que se han conocido el día de hoy, el contrato. Esta agencia ha sido recomendada por la Embajada del Perú en los Estados Unidos y el gobierno ha aceptado los servicios. Es una agencia especializada en manejo público de la imagen y relaciones públicas. Es decir, hay una conciencia de que la imagen del Perú no está bien. No está bien. Walter Gutiérrez, antes de viajar como embajador a España, nos decía en una entrevista también, voy con la misión de mejorar la imagen que tienen del Perú en Europa. Ahora tenemos información sobre este contrato. Víctor Andrés. Eso puede servir, o sea, que vaya el señor Gutiérrez a Madrid puede servir, que el embajador nuestro en Washington pueda servir, que esta agencia de publicidad, de comunicaciones, pueda tratar de aminorar el golpe, algo puede servir, pero no es definitivo, evidentemente. Lo grave aquí es que el gobierno, en más de 100 días de gobierno, no ha hecho nada para corregir o investigar o dar solución o dar explicaciones de lo que ha pasado. Ese es el problema. El gobierno ha dicho que la Fiscalía está investigando. Esa es la respuesta siempre, ¿no? Frente al ministro de Justicia, frente a la presidenta cuando se le ha tocado el tema, al señor Otárola cuando le coloca el micro a algún reportero. Siempre se ha dicho, pero esto ya está en manos de la Fiscalía y la Fiscalía en efecto tiene una investigación en marcha. Bueno, ¿Por qué la Comisión no considera esa investigación y dice que el Perú, por ejemplo, ya ha manejado adecuadamente esto en materia judicial y fiscal, si no reclama fiscalías especializadas? Porque justamente tenían las fiscalías de Ayacucho, de Puno, etcétera, de cada una de las regiones, y les han quitado los casos y los han traído a fiscalías ad hoc de Lima. O sea, ya ha habido ahí una violación al protocolo normal al retirarle al natural, que es el fiscal local, que haga la investigación, que conoce los hechos, que ha estado presente en los hechos, les quitaron los casos. Cuando estaban ya 30, 40, 50 días de avanzadas las investigaciones. Y deberíamos concluir que lo que hay es una intención del gobierno de no revelar quiénes, de ocultar la verdad sobre lo que pasó, de no sancionar o de negar que hubo alguna violación o algún exceso cuando realmente lo hubo. Lo que yo entiendo es que aquí hay una responsabilidad directa de la Presidenta de la República, con la firma de los decretos supremos y con las órdenes que han dado. ¿Y cuál es la consecuencia inmediata de este documento cuando este documento llegue a la Corte propiamente dicha? Pueden deslegitimar al gobierno peruano. Declararlo ilegítimo, o sea, que es un gobierno ilegítimo al gobierno peruano. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones de Daniela Bogatás? ¿Crees que la Corte Interamericana de Derechos Humanos termine deslegitimando el gobierno de Dina la asesina? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video para ayudarnos a que esta información llegue a más personas.